mucho respeto, con mucha atención. Ellas, yo les pedí que al final les hicieran algunas preguntas, entonces seguramente les van a hacer algunas preguntas, porque a nosotros como departamento nos interesa mucho este proyecto de investigación. Entonces, tomen las notas que crean convenientes. Si tienen preguntas al final, ¿qué prefieren? ¿Al final de cada una o al final de todo? Al final, no, de todas. Al final de todo, todas pueden contestarles lo que sea. Y qué bueno que les pregunten, porque su examen profesional dentro de más o menos 6 meses va a ser muy parecido a lo que les preguntemos aquí. Entonces, ojalá les impacte tanto el proyecto como a ellas para que lo puedan ayudar a continuar. Entonces, muchísimas gracias a nombre de Rigo y de todos nosotros. Yo voy para allá. Sí. Hola a todas, seguramente ya nos conocen, ¿no? El proyecto que estamos realizando es de atención a personas con ataxia espinocerebellosa tipo 7, esto es SCA7. En la discapacidad en el mundo hay 6 millones de personas con discapacidad y somos en México y somos 110.000 millones de personas en México. Esto representa el 5.1% de la población. Como saben, hay muchos tipos de discapacidades. Las principales o las que más se presentan es la motriz, sigue la visual, luego la mental o discapacidad intelectual, la auditiva y la del lenguaje. Estas personas con ataxia presentan principalmente motriz, visual y de lenguaje. Como saben, hay varias enfermedades neurodegenerativas. Las principales son Alzheimer, que me supongo que todas más o menos saben cuál es. La esclerosis lateral amiotrófica, que es también muscular. La de Huntington, Parkinson y la demencia con cuerpos de Levy. La ataxia pertenece a un grupo de poliglutaminopatías, que es que presentan un incremento en la glutamina, que es una proteína y se codifica como CAG. Normalmente las personas regulares tenemos 36 repeticiones de CAG. Las personas con ataxia presentan de 37 para arriba, y entre más repeticiones presenten, antes se da la enfermedad y con mayores daños. Bueno, lo que estaba mencionando Reisi sobre estas enfermedades es que son las más frecuentes en el mundo. Y dentro de este grupo de enfermedades están las ataxias, que bueno, para hacer como una clasificación general, están las adquiridas y las de herencia a partir de secuelas de parálisis cerebral o eventos cerebrovasculares, o las de herencia que se clasifican que son 32, están las dominantes y las recesivas. Y bueno, en sí las ataxias espinocerebelosas son un trastorno neurodegenerativo que se presenta de manera heterogénea. Me imagino que a las que ya tuvieron clases con Rigo algo les suena un poco. Y bueno, se caracteriza por la degeneración progresiva del cerebelo. Y bueno, está acompañada de diversos síntomas y enfermedades o distintas alteraciones en distintos sistemas. Hay una clasificación en la que, para no hablar mucho ni confundirlas, únicamente vamos a enfocar en la ataxia tipo 7, que aquí está la clasificación, son 32, y aquí está el cromosoma que está afectado, y la repetición de CAG, que es la que, como estaba mencionando Reisi, es la que causa todas las alteraciones. La ataxia tipo 7 se ubica en el locus 3P, 12 y P214, que es por una repetición glutamínica, y la proteína que está alterada es la taxina 7, porque tiene más de 37 repeticiones, como está mencionando.
Ok. Bueno, esta ataxia representa del 2 al 5% de las ataxias a nivel mundial. Esto significa que es bastante, bueno, más bien, que es muy poco frecuente, ¿no? A ver. Como lo de Rigo. Sí, minimízalo. Ok. Entonces eso significa que a partir de todas las ataxias que existen en el mundo, obviamente la ataxia tipo 7 es muy poco frecuente y únicamente se encuentra en 4 comunidades en Veracruz, y bueno, están apareciendo algunos casos aquí en el Distrito Federal y en otras partes de la República. En la tabla de prevalencia, bueno, ahorita hablo un poco más de eso, pero no importa. Los principales síntomas que presenta esta ataxia son alteraciones en el equilibrio, en la marcha, es una marcha característica, que al rato les podemos presentar un video, que ya lo tenemos, dificultades en el habla y el lenguaje por lo mismo, y bueno, alteraciones oculomotoras, que es la principal característica que hace la diferencia con otras ataxias, porque presentan ceguera, y las características de problemas visuales son los primeros signos de la enfermedad. Este es el síntoma que distingue esta ataxia de todas las demás. Entonces, los signos iniciales. Bueno, también algo importante. Ahí están los pacientes, los pueden ver. Se ven en el fondo. Esa es la comunidad de Tlaltetela, parte Sí. de la comunidad. Algo importante es que a partir del número de repeticiones que tenga una persona, la frecuencia o la gravedad de la enfermedad es mayor, y también el momento en el que la sintomatología se presente, o sea, es más temprana cuando se enferma una persona según el número de repeticiones que tiene de la enfermedad. Esto sucede a raíz de la unión entre personas con las repeticiones, por lo cual se da el fenómeno de anticipación, y es por lo cual los pacientes se enferman cada vez más jóvenes. Entonces, si el abuelo estaba enfermo, presentó los primeros síntomas a los 60, el hijo a los 40, el nieto a los 20 y el bisnieto nace con los síntomas, o tal vez muera al nacer. Entonces, las comunidades están muy marcadas, ya que entre ellos es donde se hace la mezcla. Sí, algo importante de lo que estaba hablando Adri es que el rango de edad es muy amplio, ¿no? Antes los síntomas se presentaban cuando eran más grandes las personas, tenían 50 o 60 años, y ahorita hay niños chiquitos o jóvenes que están presentando esta enfermedad por lo mismo, ¿no? Por el Y ya número de de manera repeticiones que terminal. tienen. O sea, ya. Hay señores de 80 años que nada más empiezan a perder la vista y el equilibrio. Y hay niñas como esa que aparece allá en la silla de ruedas, tienen como 9 años, Ya tienes. la cual ya está en el hospital con No habla. entubada, porque los músculos respiratorios y deglutorios ya no le funcionan de manera adecuada. Y eso es porque su mamá, aunque no presenta síntomas, sí tiene el gen, y sus abuelos, los dos, presentan los síntomas. El padre también presenta los síntomas, y la cadena para arriba. Bueno. Vamos a ir explicando. Sí, está bien. Y aparte de los signos, bueno, un poco para que conozcan más la enfermedad, es que los signos iniciales que presentan son los trastornos de marcha, problemas motrices, de equilibrio, la disminución progresiva de la agudeza visual, que es la característica que distingue otras ataxias, como les menciono, dismetria, disdiadococinesia, disartria, disfagia, pérdida motora y signos piramidales o extrapiramidales. Entonces, lo que estaba comentando Adri es que a partir del tiempo de evolución es más temprano según el número de repeticiones que presenta la enfermedad, presente la persona, el gen. Entonces, estas son las 4 comunidades en las que se han detectado la enfermedad: Tlaltetela, Tuzamapan, Cozotlán y Jalapa. Todas estas se encuentran en Veracruz. Y bueno, aquí está el número de prevalencia, que es bastante preocupante porque en una comunidad muy pequeña
los enfermos son muchos y va ligado a que se casan entre ellos, tienen hijos entre ellos y pues obviamente el factor genético está influyendo muchísimo. Ok, eso fue un poco como los antecedentes y como la introducción para que conozcan la enfermedad. Y ya para enfocarnos un poco más a la investigación, que es lo que nos involucra a nosotras. Ok, la investigación que estamos haciendo, la importancia que nosotras le vemos es que no solo se investiga genéticamente de la enfermedad, sino que nosotras como educación especial vemos las estrategias para atender a los pacientes, ¿no? Obviamente no hay cura, pero para darles una mejor calidad de vida. Ya entrando más al tema de comunicación. La cognición se refiere a todo lo relacionado con la capacidad de entender, razonar, aplicación de pensamiento, y dentro de esto entra la memoria, la resolución de problemas, la inteligencia. ¿Puedo hacer una intervención? Sí. Algo que ustedes y sus compañeras de años anteriores se ha aportado a la investigación es que originalmente con Rigo diseñamos el trabajar con la comunidad de Tlaltetela porque, bueno, él es genetista, entonces la parte de genética es muy importante para poder dar consejo genético, pero para nosotros era muy relevante la parte de habla. Ataxia, como ya lo pudieron haber identificado, tiene que ver con dificultades motoras en la coordinación de movimientos. Entonces, para nosotros directamente son pacientes que tenemos que atender en la parte de habla, pero adicionalmente hemos encontrado un solo estudio, seguramente por ahí está circulando, ¿no? Porque el cerebelo, básicamente, quienes ya están en neuropsicología y quienes no van a estar, el cerebelo básicamente se consideraba que regulaba únicamente funciones motoras prioritariamente, pero en algunos síntomas de algunas enfermedades neurodegenerativas, quienes nos dedicamos a la cognición, hemos encontrado que hay alteraciones cerebelosas, pero están impactando los procesos de pensamiento. No solo la pérdida de memoria, que es lo primero, sino procesos de cómo estructurar el pensamiento. Entonces se lo planteamos a Rigo y él consideró que efectivamente si encontrábamos algún sustento podíamos nosotros empezar a suponer que la ataxia, si hay un fenómeno de anticipación, no solo en la parte motora y de debilidad visual, sino en la parte cognitiva también iba a haber un proceso degenerativo anticipatorio. Y ahí es donde también intervenimos nosotros como personas para mejorar la calidad de vida de cualquier persona que presente alteraciones cognitivas. Y sí, hemos encontrado hasta ahorita, y todo parece indicar que sus compañeras lo han seguido ratificando, que muchas funciones que se llevan a cabo en el lóbulo frontal y en la parte prefrontal hay vínculos con el cerebelo. Entonces eso quiere decir que efectivamente el cerebelo también tiene algún impacto en la actuación del lóbulo frontal, y por lo tanto para nosotros es indispensable conocer acerca de este tipo de enfermedades. Es muy probable que los otros tipos de ataxia también entonces cursen con alteraciones cognitivas. Por eso para nosotros también es muy importante lo que además este grupo en particular está haciendo, porque están midiendo además esta relación entre algunos procesos cognitivos específicos y la manifestación de la ataxia espinocerebelosa. Entonces, por lo mismo que dijo Maru, las investigaciones en curso son de memoria, que es la parte de aprendizaje y lo cognitivo, a corto plazo y a largo plazo, en lenguaje, la sintaxis, que ya todos saben lo que es, en habla, la articulación, por lo mismo de todos los músculos, de la coordinación de los músculos, en sueño, los trastornos de sueño, que también vienen junto con el aprendizaje, y los aspectos psicosociales. O sea, cada una tenemos una tesis. Pero algo importante que es, no solo somos nosotras las que estamos involucradas en la investigación, sino somos como un equipo súper grande que cuando vamos a Veracruz o sea, se están haciendo investigaciones, se están haciendo investigaciones, como menciona Maru, en la parte genética, en la parte electrofisiológica, neurológica, ¿no? Entonces, y social. Las contamos ahorita en la experiencia. Okay. No, solo quiero
solo quiero como Abarcar. que no son los únicos temas en los que se está investigando sobre la ataxia. Y tampoco no es la primera vez que se están investigando. O sea, la de memoria a corto plazo es un seguimiento y la de sintaxis también. ¿Qué hicieron sus ¿Qué compañeros? hicieron compañeros pasadas de... Bueno, la memoria en sí es el proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos la información. Para poder hacer esto existe la memoria a corto plazo, que es el primer paso en la memoria. Luego viene la memoria de trabajo, que son todos los procesos cognitivos superiores, que nos permite como clasificar la información para después poder almacenarla y tener la memoria a largo plazo, y luego viene la recuperación. Bueno, la memoria a corto plazo es la habilidad que tiene el ser humano para almacenar información por un periodo muy corto de tiempo, entre segundos y hasta un minuto, y esto se lleva en la zona cerebral del hipocampo. La memoria a corto plazo es indispensable para el aprendizaje porque sin esta no podríamos tener ningún tipo de conocimiento, y el deterioro de esta hace que el sujeto no pueda retener nueva información ni consolidar nuevos aprendizajes. Por lo tanto, pues, hay problemas de aprendizaje. Ok, sí, la severidad del deterioro dependerá de la edad cronológica del paciente, o sea, el problema de aprendizaje. Por ejemplo, en la vejez, el deterioro es normal, o sea, todos empiezan a perder esta habilidad y todo el aprendizaje ya fue consolidado, entonces ya no es tanto el problema o sea, ya no es tan severo la pérdida de la memoria a corto plazo. En la adultez sí puede generar un problema moderado, porque los conocimientos básicos ya están consolidados, pero el aprendizaje sí sigue y necesitas nuevas habilidades para poder seguir adelante y seguir desarrollándose. Pero en la niñez el deterioro es un problema muy severo porque no se consolidan los aprendizajes necesarios para el desarrollo normal cognitivo, por lo tanto existen problemas de aprendizaje severos. De la memoria a largo plazo, pues es el sistema de información que permite mantener la información de manera permanente. Esto quiere decir que ha llevado y ha sido procesada la información, y cuando el aprendizaje ha sido como significativo, o sea, ya es real, ¿no? Entonces, la mayoría se mantiene de manera inconsciente, sin embargo, es en el momento de la recuperación y la respuesta cuando se utiliza esta información. Los mecanismos neurológicos o biológicos que participan en este proceso son muchísimos, y la investigación sigue, obviamente. A lo que menciona Maru es que pues, el cerebelo ni siquiera se consideraba como parte importante de este proceso, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, bueno, muchas de las enfermedades neurodegenerativas provocan pérdidas de la memoria, repercutiendo en todas las áreas de aprendizaje y pues en general en distintos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Para la evaluación de estos pacientes utilizamos dos subpruebas de la batería Woodcock-Muñoz, que creo que nadie conoce. ¿Las de tercer semestre la conocen? No, ¿verdad? Bueno, ahorita explicamos tantito. Bueno, la batería Woodcock-Muñoz, y esto determina el funcionamiento de la memoria a corto plazo para poder dar diagnóstico y recomendaciones a los pacientes. Ok, la batería Woodcock se divide en dos áreas. Una es la habilidad cognitiva y la otra son la batería de aprovechamiento. Esta se usa mucho para el diagnóstico de aprendizaje y de rendimiento académico. La habilidad cognitiva mide la capacidad intelectual en general de la persona. Es una batería que se puede usar en rangos de edades de 5 años a 95. Incluye más general, ¿verdad? Incluye 21 pruebas y está dividido en estándar y suplementario. Las que usamos, las subpruebas que usamos es la memoria para frases y la memoria para palabras. Lo que se hace en la memoria para frases es que se les dicta una frase, o sea, se les van dictando frases y la persona lo tiene que repetir auditivamente después de que fue dado el ejemplo.
Y bueno, tiene que repetir y ya tienes como maneras de calificarlo, ¿no? Y en la memoria para palabras te dan una serie de palabras como que no tengan nada que ver una con otra, en un tono como monótono, y tienen que repetir en el orden en que le diste las palabras. Y cada vez obviamente se va haciendo más largo, ¿no? Para medir la capacidad de la memoria. Ok, los resultados. Se le aplicó esta prueba a pacientes de Tuzamapan, porque esta prueba ya se la había aplicado a los pacientes de Tlaltetela. Entonces, para expandir la muestra, se lo aplicamos a los de Tuzamapan. Fueron 7 pacientes. Las edades cronológicas eran entre 21... Como de 20 a 60. Ajá. Sí, más Como entre 20 y 60 años. Pero en los resultados, esta prueba lo que te da es una edad aproximada al resultado. Entonces, de 7 a 6 meses, 7 años, 6 meses de edad, nos salieron en la prueba de memoria para frases el 28% de las personas, de 8 años, 10 meses, el 14%, y de 9 años, 8 meses, el 57%. Esta es una diferencia de edad enorme porque imagínense tener 55 años y que tu memoria a corto plazo esté a la edad aproximada de 9 años. Y en la de... estos son pacientes. Y en la de memoria para palabras, la más baja fueron 4 años, que eran la mayoría de las personas. Y luego nada más fue una persona de 7 años, una de 8 años, y la más grande fue de 13 años, 6 meses. Y en los controles, que son familiares o gente de esta misma región que no presentan ataxia, tenían un rango de edad menor, como de 20 a 40. no, porque también el esposo... Sí, habían grandes. También igual el rango de edad es de 19 como a 60. Y aquí en la prueba 2, la más alta fueron 29 años, que ya es una diferencia muy grande, con 13. Y la más chica, 4 años, 10 meses. Y en la de palabras, igual, la más baja fueron 4 años y la más alta 26 años. Ok, bueno, para evaluar la memoria a largo plazo, yo utilicé un test neuropsicológico que se llama Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey. Proporciona un análisis de aprendizaje y capacidad de retención. Ok. No sé si las hemos confundido un poco, pero lo voy a intentar como sintetizar para hablar sobre el test, que es muy sencillo de aplicar. Es una lista de 15 palabras que se le dice 5 ensayos para que vaya, bueno, y se toma nota de cuál es el orden en las que repite la palabra, y después tiene que pasar un periodo de mínimo 30 minutos en el que se le pregunta cuáles son las palabras que recuerda. Este es como el formato que se utiliza, y bueno, aquí está la lista de palabras del 1 al 5, que son los 5 ensayos que se les aplican, y luego la respuesta demorada, que es en el que nos vamos a enfocar un poco más, que es después de los 30 minutos. Pero después, con este formato se puede obtener muchísima información, porque obtienes un resultado de la memoria como en bombardeo a partir del primer ensayo. Ay, no, regresalo. Y luego, si hay como una mejora, una curva de aprendizaje, después de decirle y repetirle las 15 palabras. Y bueno, sí. Entonces, en los resultados, el número de pruebas aplicadas fue de 20, las pruebas válidas fueron 18 por distintas situaciones, pero bueno, el total de pacientes fueron 9 y el total de controles 8, quiere decir que controles eran las personas sanas familiares que no presentaban la enfermedad. Aquí se puede observar que en el análisis de los pacientes, igual los rangos van desde 21 hasta 63 años. Todos fueron, bueno, yo sí evalué en las 3 comunidades, tanto Tlaltetela, Tuzamapan como Juzautlán. Y bueno, está el total de respuesta que tuvieron demorada
y el porcentaje de recuerdos. Aquí se observa que aun cuando un paciente de 37 años que presenta distintas características obtuvo el 100% de los recuerdos, o sea, recordó las 15 palabras después de dicha, y bueno, los porcentajes son variados y algo importante es que todos los resultados que estamos proporcionando son preliminares y pues obviamente el análisis todavía continúa. Para que tengan una idea, es que únicamente de los 9 pacientes que se les aplicó, 2 obtuvieron una puntuación normal. Normal, abajo de... Bueno, lo normal eran 11 recuerdos de las 15 palabras, después de 30 minutos. Sí. El análisis de los controles también proporciona información importante, porque aun cuando no tienen esta enfermedad, la memoria a largo plazo se ve alterada. Entonces, a eso estamos viendo qué tanto influye como el factor cultural, social, económico, y en realidad si hay un desfase con esa, pues, al presentar la enfermedad, porque aquí de 9 personas únicamente una persona obtuvo una puntuación normal, que fue mayor de 11 recuerdos. ¿Sí? Bueno, de hecho algo también que vimos es que la paciente que más alta le salió a ella y más alta me salió a mí es alguien que está en la universidad. O sea, también depende mucho cómo creció la persona, cuáles fueron su estimulación durante su vida, ¿no? Entonces también es algo que nos tenemos que enfocar mucho, no solamente nos podemos fijar en, ay no, pues está muy retrasado, no me salió de 4 años, bueno, ¿por qué salió de 4 años? ¿Por qué no hay? O sea, ¿por qué esta diferencia? Entonces, eso todavía no lo podemos presentar porque es un análisis que estamos haciendo, pero no nada más es, ay pobre, no tiene tanta memoria a corto plazo, ¿no? También la estimulación que recibió desde chiquito hasta ahora es muy importante, es un factor que tenemos que tomar en cuenta y pues en eso estamos. Sí, porque como menciona Yael, o sea, tanto la UCO como este test tienen un rango de confiabilidad y de estandarización bastante confiable. Sin embargo, o sea, los resultados que se obtienen tanto personas sanas como enfermos son menores a lo esperado. Entonces, como dice Yael, la investigación pues continúa para saber qué tanto afecta el factor social, cultural, porque no les hemos mencionado, pero estas personas, o sea, literal viven de Jalapa como a 1:30 a la sierra, o sea, sí son no personas que estén en la ciudad o que tengan todos los recursos ni todos los servicios. Tengo sus preguntas de examen. No empieces. Okay. Una pregunta. Las personas, o sea, algunas personas de control, o sea, que no tenían la enfermedad, ¿salieron con el mismo nivel que personas enfermadas? Y más bajas. Sí, aún más bajas, o sea, por ejemplo... Casi todas las áreas. Ajá, o sea, en todas. Ahorita ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, que tenemos que tomar mucho en cuenta la edad, obviamente también del paciente. No es lo mismo la función de alguien de 20 años, o sea, la función cognitiva que de alguien de 65. También es el factor edad. Entonces, son muchos factores a evaluar y a considerar. Entonces, de hecho, o sea, la que estás mencionando, por ejemplo, aquí yo hice una gráfica de frecuencia de total de respuestas. En azul están los controles y en rojo están los pacientes, y los resultados se ven muy similares, ¿no? O sea, un control lo que obtuvo... O sea, es que esto... No sé cómo explicárselo, pero 3 personas obtuvieron... Bueno, recordaron 10 palabras de las 15 que se le dijeron. Entonces, o sea, es el único factor que se ve un poco... que destaca, porque todo lo demás, el análisis, sí se ve que tanto los pacientes como los controles tienen alteraciones en la memoria a largo plazo. para lenguaje. ¿Qué? Escribas al final la nota para el examen. No, Marlon. Sí, ¿por qué no puedes preguntar? Pregúntame. A ver, estas que las apunten sus compañeras,
No lo hemos discutido, ellas no lo han visto. Es más, algunas cosas sí, pero otras a lo mejor no lo han visto. A ver, ¿por qué la prueba de neuropsicológica tiene 6 intentos? La que usted para memoria a largo plazo. ¿Cómo que sí? O sea, en el caso. Ok, porque ese test obtiene distintos resultados, ¿no? Era sobre la información que está proporcionando. Es el primer ensayo, que es como la memoria en bombardeo, digamos así le ponen el término. Después se le da el ensayo por repetición y se observa cuáles son las palabras que recuerda. También es que es importante como saber si las palabras que recuerda va ligado hacia un orden específico, hacia el orden... Maru nos hizo esa prueba en el primer semestre. Es que eso es importante, eso es también lo que le iba a mencionar a Maru. Luego me pidió que me enfocara un poco más sobre los resultados de la respuesta demorada, sin embargo el análisis se puede hacer tan extenso como quieras, ¿no? Es por ejemplo, las palabras, la lista de palabras... La lista de palabras... Ok, la lista de palabras son palabras cotidianas, como, me las sé de memoria, porque tambor, gallo, color, azul, bla, 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 ¿no? Escuela. Entonces son palabras que están aleatoriamente, bla, bla, bla. Pero el análisis cuando tú estás aplicando la prueba es mencionar el número del orden en el que mencionen las palabras, o sea, las repita. Entonces es, si está formando a partir de campos semánticos, a partir del orden en el que se le dijiste, a partir, o sea, el análisis se puede hacer muchísimo más extenso, ¿no? A ver, y esta pregunta es para todas, porque ya todas lo vieron. ¿Quién es el micrófono? No, ¿sí me oyen, no? Sí. Esta pregunta es para todas porque se me salen gallos, perdón, porque ya todas lo vieron. A ver, de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo tienen que pasar por la memoria de qué? Del trabajo, que es donde se llevan a cabo los procesos cognitivos complejos. Todos estos ensayos, ¿qué es lo que van a hacer con la persona? Que seleccione diferentes procesos cognitivos de la memoria del trabajo y cuáles va a escoger, que es algo que no hemos visto acá. Exactamente. ¿Cuáles va a escoger? Aquellos que corresponden a su potencial intelectual, es decir, hay quienes van a clasificar por campos semánticos, que es un nivel bastante concreto a nivel de potencial intelectual, y hay quienes van a encontrar otro tipo de relaciones más abstractas entre las palabras para recordar. Entonces, fíjense lo que nos va a dar esta tesis, no solo esto, sino todavía estas muestras nos quedan para ver si el nivel socioeconómico, bueno, no más que socioeconómico, si el nivel que consideramos de deprivación cultural respecto de las comunidades urbanas, porque allá no hay deprivación, es una cultura diferente, sí, claro. Respecto de las comunidades urbanas, se ve afectado en cuanto al nivel de potencial intelectual que tiene la persona, porque entonces podríamos entender mejor por qué los niños que vienen de otras comunidades a escuelas en zonas un poco más urbanas tienen menor rendimiento. Quizá no es menor potencial intelectual, quizás son diferentes procesos cognitivos los que se están desarrollando. Por eso el grupo control y el experimental nos van a permitir encontrar mucho más que lo que van a presentar ustedes en el momento de la tesis. ¿Ya pasaste? Hay algo importante que platicamos, es que está también muy interesante cómo resultados en los pacientes que recuerdan palabras que no se les dijeron, ¿no? Se les llama inclusión a esas palabras. Y fueron bastantes las personas que tú le dijiste 15 palabras, pero esa persona está, quién sabe dónde, ¿no? Está ahí trayendo palabras. Entonces, sí me gustaría como investigar mucho más sobre ese tema, ¿no? Si fue por un campo semántico, por una combinación de algo, ¿no? Raro. Pero sí se observa que los pacientes presentan mucho más inclusiones que los pacientes control. Ok, a lo siguiente. Por eso, ahorita estos son resultados únicamente del apartado de respuesta demorada, tanto de pacientes como de control. ¿Qué pasa cuando hay dos hipótesis? A ver, niñas, ¿qué pasaría si ustedes le dicen, piensen en las etapas de procesamiento de la información? Si un chiquito está una persona está leyendo y predice mal, porque no está automonitoreando, si predice mal, sustituye o incluye palabras. Esa puede ser una hipótesis, pero la otra es que hay un proceso de inferencia en donde la persona trata de jalar aquello que tiene almacenado, y eso, pero fíjense qué diferente. El primero nos está hablando de poca actividad intelectual y el segundo nos está hablando de mucha actividad intelectual. Habría que ver cómo saber esa diferencia. Sí. Obviamente está muy interesante la investigación y los resultados fueron de hace... O sea, estos resultados que estamos presentando son preliminares porque fuimos hace menos de un mes a Veracruz a aplicar todas estas pruebas, entonces bastante reciente también.
Bueno, ya eso fue de memoria. ¿Tienen preguntas? Apunten. Perdón. Bueno, ahorita les vamos a hablar un poco del lenguaje, que se estudió la parte de sintaxis. Y bueno, como todas saben, el lenguaje es, bueno, en el desarrollo del lenguaje intervienen diferentes factores. Entre ellos es, bueno, los factores innatos del ser humano, que el ser humano están desarrolla. atendiendo a sus compañeras, ¿verdad? Esto realmente es muy interesante. Están viendo lo que todavía no ven ni en Crever, ni en INR, ni nada. Bueno, son los factores innatos del ser humano, las estructuras del cerebro, que son altamente especializadas, que ya luego lo van a ver, que es toda la parte de neurología y, por ejemplo, la estructura de Paint, son cosas que van a ver más adelante. Y los lazos y también el lenguaje permite establecer los lazos que forman vínculos afectivos o que permiten conocer el mundo. Como ya deben saber, el lenguaje se divide principalmente en 3 componentes: el contenido, que es la semántica, el uso, que es la pragmática, y la forma, que es la sintaxis. Bueno, pues ya como saben, la sintaxis es el componente que estudia las estructuras gramaticales, que es la forma en la que organizamos las palabras para formar sintagmas y oraciones. Esta investigación la está haciendo Reisi, pero se tuvo que ir porque tenía terapia. Y bueno, ella tampoco ha tenido la posibilidad de ir a evaluar, pero la manera en la que va a evaluar es haciendo la muestra de lenguaje espontáneo, que bueno, tú como que recopilas determinado número de emisiones y las analizas de acuerdo al componente del lenguaje que vas a evaluar. En este caso se evalúan los modos y tiempos verbales, los marcadores de género, de número, pronombres, preposiciones, el orden sintáctico, los nexos, los modificadores y los artículos. A ver, ¿por qué escogimos sintaxis para empezar a evaluar lenguaje? El lenguaje tiene 3 componentes, ya todas lo saben. Muy importantes los 3, pero si vamos a hacer una evaluación y queremos vincularla con las funciones del lóbulo frontal, ¿por qué escogimos sintaxis y no pragmática o semántica? A ver, díganme. Cualquiera de las Por la complejidad, porque es más complejo. Cognitivamente, porque una edición sintácticamente adecuada tiene incluidos relaciones semántico-sintácticas y pragmática. Si yo tengo errores de pragmática, muchos se van a ver reflejados en sintaxis. Si tengo errores semánticos, por supuesto se van a ver reflejados en sintaxis. Entonces la sintaxis me permite inferir cómo están los errores pragmáticos y semánticos. ¿Sí estamos de acuerdo? Algo importante también es que esta investigación ya es como La tercera. la tercera, digamos. O sea, ya ha habido resultados sobre este tema en los que se han observado ciertas alteraciones en el desarrollo de la sintaxis. Bueno, otra de las áreas que se están investigando ahorita es el habla. Y bueno, como todas saben, el habla es el producto más visible de la expresión del mensaje basado, ¿verdad? Y debe existir un bagaje interno y el conocimiento anterior del significado. El habla no solo es la articulación, o sea, también es la parte de expresarnos simbólicamente, del contexto lingüístico entre el emisor y el receptor. Bueno, los componentes del habla, como ya deben saberlo, es la fonología, que es el sistema de los sonidos de la lengua, la fonética, que es el estudio de cada sonido para llegar a palabras con significado. O sea, la fonología es solo el sonido, la fonética ya es con significado. Y los suprasegmentos de voz, que es la duración, tono, ritmo e intensidad. Y también dentro del habla está la articulación, que es la sonoridad, el punto y el modo para producir cada uno de los fonemas. La articulación consta de organizar nuestros órganos para poder producir los fonemas del habla de manera adecuada. Y, bueno, y la parte de la estructura para poder producir los sonidos.
Bien. Los problemas de articulación pueden ser de diferentes tipos. Entre ellos es decir o pronunciar mal los sonidos de la lengua, o que haya una mala organización o planeación de los movimientos para producir estos sonidos. Ok, estos son los tipos de alteraciones que puede haber. Sensoriales, que pueden ser por audición limitada. Desórdenes de discriminación fonética, que es el cerebro no es capaz de discriminar los sonidos. Desórdenes de la cavidad oral, que es ya más como la estructura anatómica. Y los desórdenes motores, que es la ritmicidad, la movilidad, estabilidad y la disociación de los movimientos. Antes de hablarles de los resultados, les voy a hablar de la evaluación. ¿Cómo se evalúa esta parte? Bueno, como ya vimos anteriormente, bueno, se podría, como ustedes saben, se podría evaluar con Belle, se podría evaluar con Hudson, se podría evaluar con Melgar, que son diferentes pruebas para evaluar la articulación. El problema es que estos pacientes tienen características muy específicas y, como ya habíamos visto, la muestra es como muy variable, o sea, no todos los pacientes tienen las mismas afectaciones. Entonces, bueno, como vimos, una de las características de esta ataxia es que tienen problemas visuales. Entonces, pues ahí ya descartamos Melgar y Belle, ¿no? De entrada. No, Hudson, que podría ser una opción para problemas visuales, porque es más sensorial, pues tampoco se puede aplicar porque algunos de nuestros pacientes tienen problemas en procesar los estímulos sensoriales. A lo mejor no todos, y a lo mejor nada más es cuestión de velocidad y se tardarían más en hacerlo, y sí lo pueden hacer. Pero como es una investigación y es un protocolo, tienen que hacer una muestra homogénea. Entonces, todas las características que escojan para el peor caso, digamos, se tienen que aplicar para todos. Entonces, se desarrolló una prueba, bueno, se pensó también en hacer por imitación. Hay unos protocolos para evaluar articulación que tú le dices la palabra al paciente y el paciente te la repite. Pero, como también deben saber, si evalúas articulación por imitación, lo más probable es que la producción mejore. Y entonces, no es realmente el resultado real. Entonces, se desarrolló una prueba que lo que se hizo fue tomar palabras de Belle, Melgar y Hudson, que son como las tres principales, y a partir de esas palabras se desarrollaron definiciones muy concretas para evitar el sesgo cultural o semántico y pues poder obtener la producción de manera espontánea. A ver, tercer semestre que están en prácticas de lenguaje y habla. Si yo tengo una entrevista, en la entrevista no puedo aplicar las pruebas porque es solamente una entrevista para ver si voy a pasar al paciente a una valoración formal de habla. ¿Por qué uso repetición de palabras para tener mayor información de un posible problema de articulación y pasarlo a una prueba formal? La clave está en lo que Chabelita nos acaba de decir. Cuando hay estimulabilidad, la producción ¿qué? Mejora. Y si su producción es mala con estimulabilidad, literalmente lo tengo que mantener en la valoración formal porque sus producciones espontáneas van a ser peores que las que yo logré. Y si logré producciones con error, entonces inmediatamente a valoración. ¿Sí? Una pregunta, ¿lo aplicaron articulación como si fuera adivinanzas? Exacto. O sea, lo que se hizo, lo que se hizo fue tomar estas palabras y sacar una definición y como adivinanzas esperar que el paciente te lo diera de manera espontánea. Por ejemplo, le decíamos animal que hace mu y nos da leche. Entonces, pues ya te dice vaca. Entonces, ok, muy bien. Entonces tú escribes vaca, ¿no? Ahora, en esta evaluación, fue importante hacer la parte de control,
que es esta, o sea, se aplica a los pacientes y a los controles. Los controles son acompañantes perdón, o parientes que van con los pacientes. Y esta parte era importante para articulación porque, como ya comentamos, son comunidades en Veracruz y como todos ustedes saben, la producción y el habla en la costa o en cualquier otro lugar tiene una cierta modificación, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que se observó en estos pacientes en Veracruz es que omiten la S final o la N final, ¿no? Entonces en vez de decirte en vez de decirte, por ejemplo, avión, te dicen avión, o la escuela, la escuela, A ver, y entonces pero qué bonita sé si estuviera aquí Conchita y Estelita, ¿qué les dirían? Tache. No solo omiten, ¿qué hacen? Omiten, sustituyen. Omiten y sustituyen, sí. Pero a ver, ¿cómo puedo discriminar un problema de articulación en un costeño de un problema relacionado con ataxia, perdón, de un problema de una característica cultural? ¿Qué dice el problema? Es que acuérdense que hay patrones de sustitución. Los patrones de sustitución normales, de acuerdo a cómo cambia la región, son sonidos normales, pero cuando un costeño no me sustituya por un aspirado, entonces ya es un error articulatorio. ¿Sí se fijan? Tenemos que estar bien atentas, todas, en todo momento, en cualquier cosa. Entonces, por eso fue tan importante la parte del control, para evitar este sesgo cultural y que no digamos, ah, sí, presenta problemas de articulación, cuando en realidad nada más es que es costeño, ¿no? Bueno. Aquí está la tabla de resultados. Esto es nada más de los pacientes. Si quieres, pásale a la siguiente y ahorita nos regresamos. Hubo un total de pruebas aplicadas. El total de pruebas aplicadas fueron 20 pruebas. De pacientes fueron 12, que son 6 de Tlatetela, 5 de Tuzamapan y una como Zapotlán. Y de controles fueron 8. Bueno, estos son los pacientes. Aquí está la edad del paciente, la edad en la que se presentaron los síntomas, la comunidad y si presentó problemas de articulación o no. Nada más así. Ahorita solo les estoy presentando los resultados cuantitativos. Y bueno, los resultados cuantitativos es que el 83.33% de los pacientes, solo de pacientes, no de controles, presentan problemas de articulación y el 16.66% no presentan problemas de articulación. Y ahí está la gráfica y bueno, esto a lo mejor puede ser relacionado también con la edad a la que se presentaron los síntomas o el desarrollo o progreso que ha tenido la enfermedad en cada uno de los pacientes. No, a ver, no lo has visto ahorita, pero para examen. Ya pasó la otra pregunta del examen, pero para examen. A ver, chavita de mi vida, mi cosa, regresa a la anterior. Fíjate. Hay que agregarle una columna. ¿De qué columna creen que estoy hablando? Quiero agregarle una columna para que me dé más información, porque alteración más frecuente. Más que tiempo lo de acá sí, pero acá yo agregaría una columna para ver el tiempo de la enfermedad y la adquisición, porque yo esperaría cualitativamente, es una tesis para ustedes porque Chabela con esto tiene bastante. Este paciente tendría que tener más errores a nivel cualitativo o más severos que los otros, porque el patrón articulatorio todavía podría tener errores. Sí, por la edad tiene más tiempo de presentar. También otra columna que se necesitaría el número de repeticiones, porque no únicamente afecta a la edad, sino también la gravedad de los síntomas. Exactamente, para ver las repeticiones. Muy bien, eso no había la pensado. Las repeticiones de los alelos. De los alelos. Ya tienen 2 tesis. Sí, ya tienen 2 tesis para seguir De hecho, en realidad, esta parte de articulación todavía le falta muchísimo que investigar porque, o sea, esta parte solo es en producción aislada, o sea, todavía faltan los problemas en habla conectada, o sea, falta muchísimo de articulación que evaluar, muchísimo. También algo importante, identificar los patrones de error, era lo que decías. Exacto, porque de hecho, por ejemplo, se sabe que todos los pacientes presentan disartria, ¿no? Y entonces por eso fue esta tesis en producción
aislada para saber cuáles son los fonemas que se ven afectados y si estos fonemas tienen una cierta relación con la alteración neurológica. Entonces, realmente todavía hay muchísimo que investigar. Pero a veces con esto tú ya puedes inferir algo, no puedes concluir, pero sí puedes inferir algo. ¿Tienen o no relación con la alteración neurológica? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tuvieran antes el grupo control habría que ver las edades, porque los fonemas articulatorios que no tienen que ver por la degeneración neurológica se hubieran presentado desde antes. Eso no lo podemos saber con estos pacientes, pero sí con el grupo control. Sí, algo importante es que fuimos a presentar a Crever, o sea, al DIF en Jalapa, los temas, bueno, sobre memoria y lenguaje, y hablaron sobre la importancia y relevancia y urgencia que había sobre evaluar los procesos de articulación, y ya fue por eso que se agregó este tema, porque en sí la rehabilitación que están teniendo los pacientes está más que nada hacia el área de habla, ¿no? Y de articulación, porque son como que los problemas que ellos perciben que están siendo más afectados. Así como la física. Rehabilitación. Sí. Y de disfagia también. Ajá, disfagias hay que ver cuando vaya a Martina. Sí, los síntomas de desarrollo de otros patrones motores y de alteración están coincidiendo con los de articulación, porque puede ser un predictor. Niñas quietas ahí. Nosotras estudiamos el sueño en estos pacientes y en los controles con un cuestionario y una prueba de pues seguro todas están diciendo por qué sueño, qué tiene que ver o lo que sea, pero el sueño lo hicimos porque durante la etapa REM, ahorita les explico un poco las etapas, es donde se consolida la memoria y todo el aprendizaje del día. Si el paciente no llega a esa etapa, no se consolida nada, o la persona no llega, no se consolida. Por eso las abuelitas dicen que hay que dormir 8 horas. Ajá, es muy importante dormir. Hay 4 fases de sueño más el sueño REM. Ok, la primera etapa es cuando apenas como que tienes sueñito, pero sientes como todo adormilado, ¿no? La segunda etapa es cuando ya empiezas a dormir los ojos y te empiezas a relajar. La tercera ya sientes todo tu cuerpo sin fuerza, no te puedes mover, pero sí eres medio que un poco despierto y ya estás entrando al sueño un poco más profundo. Y en la cuarta es donde empiezan las pesadillas. Y es donde todo entra como más los sentimientos, todas esas cosas. Y es donde la gente llega a tener pesadillas y muchas veces ahí se despiertan. Cuando se despiertan no llegaron al sueño REM. Y ahí pues ya hubo algo mal en ese ciclo de sueño. Entonces vuelve a empezar el ciclo. Normalmente tienes que llegar al sueño REM y vuelve a empezar el ciclo y tienes varios ciclos durante la noche, porque más o menos cada ciclo dura entre 110 minutos y 90 minutos. ¿Ok? El sueño REM, al que no sepa, es cuando tu actividad de tu cuerpo es como si estás despierta. Tu latido es del corazón es rápido, los músculos se mueven mucho, los ojos se mueven mucho, o sea, todo tu cuerpo trabaja como si estás despierto, pero estás dormido. Nosotros nos enfocamos en 3 trastornos en específico, que es el ronquido, porque afecta al área a los músculos. Nos enfocamos también en el síndrome de piernas inquietas, que viene de la parte neurológica por la afectación en el cerebelo, y también en el insomnio por la falta de consolidación del aprendizaje y la falta de la memoria. Hey. A ver, pregunta de examen. Sí, está bien porque ya se aprenden también. Aprenden que todo se relaciona para que vean que todos se tienen que relacionar. Pero a pregunta de examen. ¿Por qué una persona con trastorno por déficit de atención, el 90% de los casos presenta hiperactividad? No den la explicación que yo les doy en casa. Denme una partir de esto. Sí, porque ya sabemos que la hipoactividad no se altera. O sea, más o menos el 90% de los casos de trastorno por déficit de atención diagnosticados cursan con hiperactividad. Ya sabemos que hay casos que no cursan con hiperactividad y que seguramente son un porcentaje muy alto. Pero de entrada, ¿por qué lo sabemos? El trastorno por déficit de atención, ¿en dónde hay alteración neurológica?
en donde hay alteración neurológica en el trastorno frontal, en el lóbulo frontal y especialmente en el prefrontal. ¿Dónde están las áreas motrices? En el prefrontal. Los vínculos con el cerebelo motrices, si está alterado el lóbulo frontal también, y el cerebelo y las áreas motoras, ¿cuál es el síndrome de las piernas inquietas? No hay regulación de la parte prefrontal. ¿Cuáles son las características de los movimientos hiperágicos? Que no hay regulación. Nosotros empezamos a ver 3 pruebas, pero las cuales eran Epworth, Pittsburgh y el trastorno y el cuestionario de sueño de la Clínica del Sueño de la Universidad Autónoma de México. Y llegamos a la conclusión de aplicar solo 2. La Epworth, que es un cuestionario de que se le da una puntuación del 0 al 3, se suma y se da una escala del tipo de sueño que tiene el paciente. Lo único que te dice es si hay trastorno o no hay trastorno, no te dice qué trastorno, ni por qué, ni nada. Y ahí es donde encontramos lo del insomnio. Y más adelante aplicamos el cuestionario de la Clínica del Sueño, en el cual se preguntan específicamente factores como si duermes con alguien le molestan tus ronquidos, sientes que cuando te levantas no puedes mover las piernas, alguien se ha quejado del movimiento de tus piernas. Mucho en este cuestionario tiene que ver con la ingesta de alcohol, tabaco, drogas, etcétera, y fármacos para dormir, porque a partir de ahí ya no sería confiable el cuestionario para saber si la persona cuenta o no por la enfermedad con un trastorno de sueño. Y ahí les van los resultados. Nos pasó igual que a Michelle y a las demás. Estamos en una discusión ya que los pacientes presentaron mejor sueño que los controles, más posibilidad de tener ronquido e insomnio, pero síndrome de piernas inquietas únicamente los pacientes. El grupo control fueron los familiares de los pacientes. Sí. Normalmente se dice que es eso puede ser por preocupación también al psicológico. Otra tesis, vamos a medir el nivel de ansiedad de los dos grupos. Si es mayor en el grupo control, es lógico que tengan problemas de sueño, ¿sí? Asociados a tener un paciente en la familia. Nosotros eso lo estamos reportando, pero hay pacientes, a eso lo estamos asociando, pero hay pacientes que duermen y viven solo y llevaron como a amigos o al vecino o así, y son los que nos dicen que todas las noches duermen con preocupación de que la persona a la que están, no a cargo, pero cercana, pero es que vaya a ahogar en la noche. Acuérdense que el rol parental no es el papá. Exacto. El rol parental es de quien cuida independientemente de la edad. Entonces, en un cuidado de una persona con demencias o con atraxias, las características parentales también se dan. Entonces, por eso probablemente hay alteraciones. Nosotros evaluamos de las 3 comunidades casi a todos los pacientes que fueron a la aplicación de pruebas. Los de arriba son los controles y estos son los pacientes, ¿no? Y ahí les voy a ver más o menos. En cuanto a los controles, la mayoría presentó insomnio, que están pendientes, como ya dijeron, que están más pendientes del familiar que tienen que cuidar y esas cosas. Ronquido, mucho lo presentaron, pero eso es más normal, toda la gente presenta ronquido. La mayoría, y síndrome de piernas locas, nadie. En cuanto a los pacientes, muy pocos presentan insomnio, se ve que duermen muy fácil. Casi todo el día están dormidos, la mayoría. Ninguno con medicación. Nadie. Y aquí hubieron 3 candidatos que presentan el síndrome de piernas locas. Todavía no hay estudios para interpretar esto, porque eso se tendrá que interpretar viéndolos mientras están durmiendo o algo así, para ver en qué etapa del sueño donde pasan este evento. En Susamapa los controles solo presentan uno solo salió con ronquido e insomnio,
Y, a ver, les voy a bajar los... Y solo salió un candidato para piernas locas y uno con ronquido. Esta persona que salió afectada, la verdad es que ya tiene la ataxia muy avanzada y la mayoría que presentan el síndrome de piernas locas ya está, o sea, ya va avanzada la enfermedad y llevan un buen rato con... Vea, por ejemplo, esta señora, ¿cuántos años tiene? 50. Tiene 50 años y lleva ya 5 años con la enfermedad. Y mientras más grandes, hay veces que avanza muy rápido la enfermedad. Entonces, en esos 5 años, la señora ya necesita que la ayuden a caminar. Y su hija de ella, a los 20 años, ya está afectadísima. Su hija de ella. En Cozautlán, que es la última comunidad, los controles no salieron afectados. Y en cuanto a los pacientes, únicamente uno presentó ronquido, por lo que se ve que... Estos son los pacientes que platicaba Michelle, que iban a la universidad. No, es que no solo flores. O sea, son más chicos la conversión de los otros. Dos iban a la ¿Esta última? En Tuzamapan, ya dice Cozautlán. Sí, un poco para platicarles sobre la experiencia. Las dos comunidades que se han evaluado más que nada son la de Tlatetela y Tuzamapan. Sin embargo, de esta comunidad llegaron 3 personas que fue que se les aplicaron las pruebas y es la primera vez que se están viendo casos de la ataxia espinocerebrosa. Bueno, y nada más. ¿Cómo se puede adquirir? Nada más quiero yo comentar rapidísimo que todos los días se están haciendo estudios, todos los días nosotras, los genetistas, los neurólogos, todo tipo de un equipo multidisciplinario, y ayer fuimos Frida y yo con el maestro y nos explicó que acaban de encontrar un paciente que tiene la misma cantidad de repetidos, que está sano y tiene una timina, son 50 y algo de CAG, que es cuando ya están enfermos después de 36. El paciente tiene todas las características para tener la enfermedad, pero en esa cadena del ADN tiene una timina en medio. Entonces se van a seguir haciendo los estudios, ya que parece que la timina es lo que hace que no se enferme, y si se les proporciona la timina, a lo mejor habrá retraso de los síntomas. O no se van a aparecer. Como en este caso, el señor ya es grande y está perfecto por una timidez dentro de la cadena. ¿Y desde hace cuánto se presentó? No tiene nada. No, lo que pasa es que Lo ahí se acaban- hacen estudios genéticos a toda la población justo para identificar Ahorita que fuimos- genéticamente tiene la enfermedad, pero no fenotípicamente no. No, es que ahorita que fuimos le sacaron sangre Ya a tiene todos. más de las TLC. Tiene Sí, 50 y algo. 50 y cacho. Y les sacaron sangre a todos. Y yo creo que hasta él fue como control. O sea, como familiar sano para comparar. Y cuando se dieron cuenta, ahorita que estaban analizando, vieron que tenía 50 y tantos. Y se rompía por una timina y el señor está perfecto. Entonces No creen que tiene no cura, pero que puede Retrasar retrasar la los síntomas. presentación de los síntomas. Sí, ¿Cómo se adquiere la ataxia? O sea, por herencia. nosotros estuvimos hablando desde el principio que se llama un fenómeno que es una enfermedad dominante, se adquiere por tus parientes genéticamente, y lo cual cuando hay una... Si los dos lo presentan, se pasa. Ah, ok, pero es solo por herencia. Es genética. A ver, No. a ver, nosotras vamos a empezar a cerrar y ahorita redondeamos Va. con todo, ¿les parece? No te preocupes, próximo semestre lo ves con Rick. Ya solo falta el último. Redondeamos y ahorita hablamos de eso, porque a lo mejor no les quedó claro algo. Sí, por eso. Hasta el tercer. Bueno, yo decidí hacer una investigación acerca de los aspectos psicosociales, porque cuando cuando aparecen los síntomas en el paciente, él se enfrenta a un mundo desconocido, ¿no? Y todos estos cambios afectan a su manera de desarrollarse y de desenvolverse.
y pues presenta una serie de reacciones emocionales distintas, ¿no? Y entre los aspectos que destacan para la manera de reaccionar ante esta situación está la personalidad del paciente, la edad cronológica, la edad en la que apareció la enfermedad, la familia, los amigos y el tratamiento que está llevando. Utilicé la escala de Koch-Muller, que realmente esta escala se utiliza para pacientes con afasia. Bueno, las que no saben lo que es la afasia es la pérdida del lenguaje por un daño neurológico, ya que el lenguaje fue adquirido. Entonces la relación que hay entre los pacientes con afasia y los pacientes con ataxia es que pues tienen durante un periodo un desarrollo normal y después vienen todos estos cambios. La escala consta de 10 preguntas en las que tienen 4 opciones para responder. Entre estas preguntas se refieren a las habilidades emocionales, laborales y sociales. Entre las preguntas que vienen, por ejemplo, es como ¿qué piensan que va a pasar con la capacidad de trabajo, con la capacidad de habla, con la capacidad de relacionarse tanto con amigos como con desconocidos, y cómo van a ser frente a la depresión, al azoramiento y a la frustración? Las posibilidades de respuesta que hay son estas, que es empeorará, que te da 1 punto, permanecerá igual 2 puntos, mejorará poco 3 puntos y mejorará mucho 4 puntos. Y entre mayor sea la puntuación, mejor se perciben los aspectos psicosociales. La puntuación máxima que te puede arrojar este test es de 40 y la mínima es de 10. Yo le apliqué a 10 pacientes, creo que son 7 de Tuzamapan y 10 de Tlaltetela. A los de Tlaltetela se los apliqué en marzo, creo, de este año, y a los de Tuzamapan hace un mes. Yo pensé que a lo mejor una de mis hipótesis era que iba a haber una relación o un parámetro comparativo entre los de Tuzamapan y los de Tlaltetela, porque los de Tlaltetela llevan siendo atendidos durante más tiempo y los de Tuzamapan mucho menos, ¿no? Pero cuando vi mis resultados, por ejemplo, en Tlaltetela, mi puntaje más alto fue de 38 y el más bajo de 12. Y en los de Tuzamapan, el que tuvo el mayor puntaje fue de 40, que es lo máximo que se puede alcanzar, y Andrea, que fue la más baja, tuvo 19. Pero también pensé que iba a haber como un parámetro entre la edad de adquisición, pero pues no, varía muchísimo. Pero por ejemplo en Guillermo, que fue el puntaje más alto, lleva muy pocos años con la enfermedad en comparación de Moisés, por ejemplo, que lo presentó a los 15 y hasta los 37. Y bueno, a mí me interesó mucho esto porque ya que empiezas a investigar, pues te das cuenta de que la gente de estas comunidades realmente necesitan muchísimo apoyo emocional, ¿no? Como en cuanto a, o sea, cuando a lo mejor para nosotras lo sabemos porque nos llega un paciente con alguna discapacidad o con algún problema de lenguaje o aprendizaje, pero es diferente cuando como que nacen con esta situación a cuando se enfrentan después de haber tenido un desarrollo normal. ¿Qué? Una pregunta. ¿Tú crees o qué opinas tú? O sea, cuando le dicen a la persona que padece la enfermedad, obviamente pasa por un duelo. ¿Crees que la puntuación máxima de 40 puntos tenga que ver con la negación, que está negado y que no estoy enfermo, todo va a estar bien, no va a pasar nada? A lo mejor no con la negación, pero hay una etapa de duelo, no me acuerdo cuál es, que es en la que ya te vuelves activo, en la que aceptas, ya pasaste por la aceptación y dices, bueno, ya estoy en esta situación, me voy a volver activo en lugar de quedarme estancado, ¿no? Que lo que todos me hicieron referencia es que esperan que con o sea, por ejemplo, ellos que tienen mucho menos tiempo llevando toda esta terapia logopédica, tienen más expectativas que los que llevan más tiempo. Pero todos me dijeron que con terapia van a mejorar, todos. Por ejemplo, a mí me sorprendió Andrea, que es la más chiquita de las pacientes. Su mamá está y que no tiene nada. Y está relativamente bien, que tiene, o sea, las peores expectativas. Pero si ves a su mamá, que era Ángeles,
pues su mamá sí está ya... ¿Y su hermana? No, su hermana está en depresión. Pero por ejemplo, veías a su papá que estaba ahí acompañando a las 3 y el papá como, pues en lugar de volverse, o sea, de verlo como deprimido y así, pues estaba como con la mejor actitud ayudándonos a todas. De repente se nos hizo un relajo en el salón y él nos ayudaba a organizar. Entonces, pues sí, como que... Algo importante también es que todos son voluntarios. No solo eso. Algo también muy importante lo del duelo es que bueno, íbamos a hablar de nuestra experiencia, pero me voy a adelantar tantito. Los pacientes de Tlaltetela, ya a raíz de todas estas investigaciones, ya tienen un centro de rehabilitación ahí en Tlaltetela y los han ayudado mucho y los han apoyado. Entonces también todo eso influye en lo que está viendo Vale. Entonces, a lo mejor los de Tuzamapan todavía no, porque eran más cerrados. Los de Cozatlán tuvimos 3 pacientes porque nadie quiere, o sea, están muy enojados con todos los investigadores porque les decían y les prometían cosas y que les iban a hacer centros y nunca hacían nada. Y nunca se les Y les tomaban videos y fotos y nunca regresaban a darles resultados. Entonces, esas son personas que están muy enojadas, pero los de Tlaltetela no. O sea, también influye mucho. Entonces, no es tanto el duelo, sino como el apoyo que se les da. Mi punto de hacer esta investigación es decirle al paciente, pues tus aspectos psicosociales están peor que y no sé qué vas a hacer porque estás deprimidísimo, ¿no? Es como ver cómo está la comunidad para empezar a formar grupos de apoyo y que se les dé algo, no nada más arrojarlos, o sea, porque yo no puedo llegar con los pacientes y nada más decirle, tuviste 19 puntos. Nosotros no somos psicólogos. Exacto. Lo que vamos a hacer es en función nada más de lo que hacemos con los papás de nuestros pacientes, dar consejos de counseling para que las personas generen un mejor entorno para poder sobrellevar la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad. Y es la primera aproximación que nosotras tenemos, aunque de la UNAM ya hubo un estudio psicosocial, ¿no? Pero de nosotros es la primera aproximación que hay a otros elementos. Y por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención, a mí las preguntas, yo les hacía las preguntas y ellos me contestaban, porque no, o sea, por el impedimento visual pues no pueden leer. Y o sea, las preguntas para mí eran muy sencillas, ¿no? Como, ¿qué piensa que pasará con la capacidad de trabajo? Y no me entendían. O, ¿qué piensa que pasará con la capacidad de hacer frente a la depresión? Y no me entendían. Entonces, como toda esta parte del lenguaje y cultural, vi que estaba muy afectada. De hecho, en uno tuve que descontinuar porque no me entendía nada. O sea, trataba de explicarles, ¿no? Tampoco me quedaba ahí. María Aleja, tenemos que hacer un cuestionario y validarlo con personas de zonas rurales. Sí, claro. Y un poco ligado a lo que estaba diciendo Yael, es que al menos vamos a aplicar hace un mes. Bueno, fue difícil porque juntar a las personas ya no fue tan fácil como lo creíamos, ¿no? Muchos ya no querían participar en el estudio y también la organización, tanto de nosotros como de esas personas. Entonces, aparte de aplicar las pruebas y que se fueran así con las manos vacías, se les entregó una lista sobre sugerencias generales a los pacientes, que involucraba ejercicios de movimientos oculares. Obviamente, o sea, los ejercicios eran como abre y cierra los ojos, ve a los lados, ¿no? Bastante sencillos y para que todas las personas pudieran tener cierta rehabilitación. Ajá. Los ejercicios faciales eran como que sonría, bueno, haga gestos en general. Los ejercicios para el habla eran articulatorios, de diga la R, ponga la lengua hacia distintas direcciones. Todas estas sugerencias fueron proporcionadas desde Cuba, ya habían sido estandarizadas para los pacientes con ataxia tipo 2, en las que ya se había creado todo un programa. Entonces, únicamente como que lo simplificamos y se les entregó una hoja a todos los pacientes que participaron en la investigación. Y todos estos ejercicios son muy difíciles para ellos, o sea, se ve muy fácil como saca la lengua, mete la lengua, abre los ojos. A ellos les cuesta muchísimo trabajo, o sea, abrir los ojos es como si le estás pidiendo que... Sí, no, y la coordinación y todo, o sea, les cuesta 1000 trabajos, no lo pueden hacer. Entonces muchas veces por eso no los hacen, porque les cuesta tanto trabajo que dicen como ya, no. Entonces los tienes que motivar a que de verdad los quieran hacer para mejorar y decirles en qué va a cambiar si es que los hacen seguir. Bueno, a mí, o sea, ya que nos vamos a meter a la experiencia, como cuando empezaba a platicar con todos, o sea, porque a mí no me contestaban nada más de empeorar o sea, me decían, no, pues yo creo que me va a ir muy mal, entonces te empiezan a decir todas las cosas que traen dentro, ¿no? Y a mí algo que me gustó mucho es como que vieron la funcionalidad de la terapia y que me decían mucho,
énfasis en que con la terapia iban a mejorar y entonces como que entiendan la funcionalidad, pues ustedes lo han visto, cuando un paciente entiende por qué la terapia o sea, es mayor el éxito, ¿no? Y también lo padre es que no solamente cuando hacen las reuniones, que saben que vamos nosotras y les vamos a dar la terapia, no solamente va gente con ataxia, va gente igual de la comunidad que tiene diferentes discapacidades, que ni siquiera están diagnosticados, pero van para que los ayudemos, ¿no? Cuando la primera vez que Rigo nos invitó a trabajar con él, yo dije que sí, todas las demás estábamos como, bueno, a ver. La primera vez fue una plática neurológica aburridísima de genética y entonces yo dije, no me gustó nada. Regresé con Frida, fuimos a la comunidad, se daban las terapias en una cancha de básquetbol, como de la comunidad. La verdad está mucho mejor de lo que yo me la imaginé. A mí me hacían una comunidad súper pobre y así, pavimentada, luz, tiendas, o sea, y todos muy bien. apoyan a todos. Todos se conocen a todos, todos se llevan a la terapia, todos. Entonces Frida y yo fuimos la primera vez y era en una cancha de básquetbol como del municipio y la terapia la da la hermana de 2 pacientes que están enfermos. Y su mamá está enferma. Exactamente, pero una persona que está sana de esa familia da la terapia, se reúnen todos los días en la mañana y en la tarde y hay una persona del INR, otra alumna de Rigo, que da la terapia física. Entonces, como la primera vez que fuimos Frida y yo, y ella, que se llama Jocelyn, ella dio como los ejercicios motores, Frida y yo los de habla, etcétera. Y esta vez que regresamos todas nos impresionó muchísimo, porque ya hay un centro, bueno, un centro como de este tamaño, no importa. Ya hay bicicletas, ya hay pelotas, ya hay barandales para que puedan ayudarles a caminar, las barras. Como cada día se va haciendo de poco a poco muchísimo más y los pacientes sí creen que van a vivir, o sea, sí hay mejoras muchísimas en los pacientes que van trabajando todos los días, pero Frida está muy impresionada, al igual que todas nosotras, yo creo. Si quieres, cuéntalo, Frida. Lo de Adrián, rápido. Bueno, la cosa es que hace un año que fueron casi 2, no, casi 1 y medio, había un paciente que se llama Adrián, la joven que todavía caminaba, que todavía caminaba y hablaba y obviamente con muchas dificultades, pero era social y así, y ahorita que fuimos hace un mes, estaba en silla de ruedas, ya no hablaba, lo único que podía hacer era llorar, y nada más lloraba y estaba cansado y desesperado, y entonces sí es la parte no tan bonita de lo que estamos haciendo, ¿no? Ver cómo se degenera la persona y cómo se ve el retroceso, pero por otro lado estábamos con otro que se llama Rubén, que es chistosísimo y te lleva y te trae y te hace, o sea, es la verdad una experiencia increíble trabajar.